Ok. Hola, muy buenas tardes, buenos días. El día de hoy los acompaño. Mi nombre es Marly Ortega Santander. Soy profesional en ingeniería biotecnológica, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Asesor en riesgos laborales de la ARL para la cual ustedes están afiliados, que es ARL Bolívar. Desde las acciones de promoción y prevención que adelanta la ARL con el fin de establecer los riesgos a los cuales ustedes están expuestos, se identifica el riesgo químico por manejo de sustancias químicas o sustancias peligrosas. Eh, entonces, el día de hoy, pues vamos a tener en cuenta cuál es el manejo seguro, cuáles son aquellas sustancias a las cuales ustedes están expuestos, ya que pensamos que solo por manejar de pronto productos de uso doméstico, estos no tienen ningún tipo de riesgo. Entonces, iniciamos desde lo principal, que es identificar cómo están clasificadas las sustancias químicas. Nosotros podemos decir que las sustancias, de acuerdo a su peligrosidad, son peligrosas y no peligrosas. Entonces tendríamos que hacer un análisis de cuáles son las consideradas peligrosas en mi entorno laboral o aquellas que yo estoy manipulando. Asimismo, identifico cuál es su estado físico, si son sólidos, si son líquidos o si vienen en contenedores presurizados o son gaseosos, con el fin de poder establecer por dónde ingresan a mi organismo. Dentro de su composición es muy importante saber cuál es la concentración de la sustancia, qué tan pura puede estar y cuáles son sus componentes, porque de esto depende cuál puede ser la afectación en mi organismo, si es una mezcla, si es una sustancia pura. Y de acuerdo a su estructura o su naturaleza, podemos decir que se derivan entre orgánicos e inorgánicos. Sus propiedades pueden ser volátiles, es decir, que generan vapores, pueden ser unas sustancias densas, entonces es un líquido muy denso, o por ejemplo el gel antibacterial, que es denso, pero es una sustancia comburente, es decir, si yo le prendo fuego, pues el gel antibacterial va a iniciar su llama. Propiedad soluble, aquellas que se pueden diluir en agua, como el amonio cuaternario, como el hipoclorito, que los utilizamos en cada uno de nuestros áreas de trabajo. Y las que son estables, quiere decir que no generan ni vapores, que no reaccionan con otras sustancias, y que son pues de pronto aquellas que se conocen como detergentes o lavalosa o bueno, algunos que podamos utilizar en nuestro ambiente de trabajo. Esto es importante conocerlo y saberlo para poder analizar qué sustancia química tengo yo en mi ambiente de trabajo, cuál estoy manipulando, realmente es peligrosa o no es peligrosa, y con ello poder hacer un análisis de cómo ese riesgo químico realmente está presente en mi ambiente de trabajo. Entonces, si manipulo una sustancia química, por inocua que la creamos, pues entonces vamos a tener ese riesgo químico presente. ¿Cómo depende el riesgo o cómo afecta este riesgo en mi organismo? Depende de cómo me protejo para poder hacer la manipulación de esta sustancia química. Entonces, se vuelve un contaminante, esa sustancia se vuelve un contaminante porque a veces está muy concentrado en mi ambiente de trabajo y yo no tengo los elementos de protección necesarios para poder como contrarrestar la cantidad de contaminante que pueda haber en el trabajo. O su concentración y su composición es tan alta que así yo tenga mis elementos de protección por la ropa, por la piel, puede penetrar parte de este contaminante o de esta sustancia química. Pueden estar presentes en forma de polvos, en forma de humos, de nieblas, en forma de gases, vapores o en forma líquida, ¿sí? Entonces, por eso les decía que había que identificar muy bien la parte del estado físico de la sustancia. Y aquí es donde vienen las vías de ingreso. Por lo general, nosotros identificamos el hipoclorito porque percibimos su olor, el gas butano porque percibimos su olor, pero hay algunas sustancias que no tienen muchos vapores o que no generan muchos olores
y que muchas veces vienen incoloras y estas sustancias sí pueden generarnos a nosotros un riesgo. Entonces, la principal vía de ingreso de esa sustancia química en mi ambiente de trabajo va a ser siempre la vía respiratoria. Hoy en día, con el tema de COVID, pues por fortuna tenemos mascarillas o tapabocas que filtran parte de la sustancia o de los vapores que genera la sustancia. Sin embargo, pues no alcanzan, perdón, a filtrar todos los vapores y es por donde empieza a generarse un posible daño a nivel interno, que se puede dar con el tiempo o se puede dar de manera inmediata, cuando la sustancia es muy vaporosa y esos vapores son muy corrosivos. La vía respiratoria, porque se perciben vapores. Sin embargo, hay sustancias que no son generadoras de vapores y que sí generan un daño bastante alto en vías respiratorias superiores o allá a nivel de los pulmones. Otra de las vías que por lo general está en contacto con la sustancia es la vía dérmica. Tocamos con las manos, manipulamos los recipientes, a veces se derrama un poco, el hipoclorito se derrama, entonces igual lo sellamos o hay presencia de gas butano en el ambiente y pues eso queda por adherencia en la piel, ¿sí? Entonces es una forma en cómo el agente químico, la sustancia química, puede ingresar en mi organismo. Hay otras dos vías que son indirectas y es cuando se tienen heridas abiertas y la sustancia penetra, o por vía digestiva cuando no hacemos lavado adecuado de las manos y estas manos han entrado en contacto con la sustancia. Entonces son dos vías indirectas, pero las principales por lo general son la vía respiratoria y la vía dérmica. Entonces existen un riesgo para la salud. Yo debo leer la etiqueta y poder identificar cuál es ese riesgo que el hipoclorito, que el jabón en polvo, detergente, el jabón en barra, cuáles ocasiona en mi salud. Puede ser una sustancia irritante, ¿sí? Y que con el solo hecho de inhalar sus vapores me irrita la vía, la mucosa respiratoria. Puede ser una sustancia corrosiva que me puede generar quemaduras o laceraciones en la piel. Pueden ser sustancias con efectos cancerígenos, quiere decir que con el uso prolongado de estas sustancias se puede generar en mi organismo una proliferación de células cancerígenas. Hay otras que son sensibilizadoras y producen una reacción de tipo alérgica en el organismo de la persona, pues que se vuelve sensible o susceptible por manipular o estar presente con esta sustancia. Existen otros que son tóxicos y por lo general los conocemos porque traen el pictograma de la calavera. Y hay unos, sobre todo los que se utilizan a nivel agrícola, que tienen que ver mucho con el peligro a nivel reproductivo. Cuando les hablamos de los efectos de la salud, es importante determinar cuáles son. A veces en un corto tiempo se produce una reacción que puede ser para toda la vida. El hipoclorito en pieles sensibles o en algunas pieles, de acuerdo a su concentración, puede generar una irritación y unas ampollas porque es una sustancia corrosiva. Depende de la concentración y depende de los elementos de protección que yo manipule o que yo tenga para manipular la sustancia, va a ser el daño o que no haya ninguna afectación. Hay otras que me generan dermatitis, que me generan quemaduras, que ya requieren de un tratamiento especial en el caso de la dermatitis o que son efectos agudos, pero que van a quedar permanentes, ¿sí? Es decir, es un efecto inmediato y después de que yo tenga la cicatriz de la herida, del ácido o de pronto del fuego que se prendió por la manipulación del gas o la reacción que se generó por mezclar el hipoclorito con amonio cuaternario, por ejemplo, entonces allí voy a tener yo un efecto que va a ser permanente en la piel o a veces a nivel de vías respiratorias. Entonces, como les decía, es importante que siempre en de todos los productos químicos que se manejen, así los consideremos nuevamente, como les decía al inicio, así los consideremos de uso doméstico, es importantísimo leer la etiqueta. En las etiquetas hoy en día ya vienen
consejos de prudencia o palabras o consejos de precaución. Siempre le dicen precauciones, evite almacenar con, evite manipulación de niños, mantenga alejado de fuego o utilice guantes y lentes para la manipulación de la sustancia, ¿sí? Entonces, pues es importante acatar esas indicaciones de prudencia porque pues va a disminuir cualquier accidente o cualquier evento que yo tenga con el producto. Entonces, un componente muy importante de la etiqueta es el nombre, saber qué tipo de producto es, y entonces aquí viene el tema de las diluciones. Entonces, yo tengo una garrafa, una pimpina de hipoclorito de amonio cuaternario y lo voy a diluir o lo voy a reemvasar. Tengo una caneca de combustible, de gasolina, CPM, eh, aceites, lubricantes, y los voy a reemvasar en otro recipiente. Supremamente importante que nosotros identifiquemos esos recipientes para evitar tener consecuencias en la salud de otras personas o de nosotros mismos. Porque cuando no se identifica, entonces, ¿qué debemos hacer? Y es destapar el frasco y percibir qué tipo de sustancia puede ser de acuerdo a sus vapores. Y estos vapores pueden generar náuseas, mareos, vómitos, incluso hay personas que han logrado de pronto tambalearse porque pueden llegar a afectar incluso su sistema nervioso central. Entonces, si yo hago reenvase o yo hago dilución del producto, siempre debo identificarlo con una etiqueta. Y esa etiqueta debe tener unos componentes que están involucrados o que vienen ya establecidos en el sistema de etiquetado del sistema globalmente armonizado. Este debe componer el nombre del producto, ¿sí? Si es gasolina, si es ACPM, si es aceite lubricante, si es hipoclorito, si es amonio cuaternario, o en el caso del gas que ustedes utilizan, el gas que venga con un muy buen rótulo. Además del nombre del producto, en lo posible, si no se coloca el estado físico porque es evidente, al menos la concentración. Gasolina al 97, ACPM diluido, thinner, de pronto se utilizan el thinner para lavado, para limpieza de algunas piezas, hipoclorito al 5,25, al 2,5, al 8, al 12, al 13, al 15, o sea, siempre se debe colocar la concentración del producto, porque ello depende del uso que se le vaya a dar más adelante. Los peligros de la sustancia. Entonces, si es una sustancia corrosiva, vamos a mirar qué pictograma corresponde para las sustancias corrosivas, así en la etiqueta original, porque los productos de uso doméstico no traen ese tipo de pictogramas en la etiqueta, pero así en la etiqueta original no venga el pictograma, yo voy a buscar la hoja de seguridad y del producto para poder construir esa etiqueta y colocarle el pictograma para comunicarle a las otras personas que ese producto o esa sustancia reenvasada tiene un riesgo de inflamabilidad, de irritación o de una sustancia corrosiva. ¿Listo? Si es explosivo, si es inflamable, como en el caso de los combustibles, pues hay que colocarle, así como estamos viendo aquí en la figura, hay que colocarle el rombo y el pictograma de un líquido inflamable, ¿sí? ¿Cuáles son los peligros para la salud? O sea, aquellos peligros que pueden ocasionarle la sustancia a la persona que manipula de manera inadecuada el producto. Entonces, si hablamos de combustibles, gasolina, CPM, tiner y otros, van a generar vapores, entonces yo voy a colocar la indicación de que el producto puede generar irritación de las vías respiratorias por los vapores, ¿sí? Porque pues puede ser el riesgo, uno de los riesgos más altos. En la salud, ¿por qué? Porque ya colocamos cuál es el peligro de la sustancia, si es corrosivo, si es inflamable o si es irritante. Si el peligro para la salud es que es tóxico
por ingestión. Entonces también vamos a hacer la aclaración en un mensajito, tóxico por inhalación, irrita las vías oculares, los ojos, no manipule puede causar irritación o quemaduras en las manos, pero es importantísimo que la etiqueta se construya desde la información que se tenga del producto original, antes de ya entregarlo de pronto a las personas que lo van a utilizar. ¿Listo? Y por último, no menos importante, con todo el tema de las brigadas de emergencia y del plan de emergencia de todas las empresas, es muy importante que se coloque en la etiqueta cuál es la medida de primeros auxilios para en el caso de que se presente un evento con alguna persona, se sepa en la misma etiqueta qué medidas puedo yo, con qué medidas puedo yo atender el evento. Porque pasan algunas cosas como que no se puede inducir al vómito a la persona y él ingirió una sustancia que no debía, porque se equivocó o porque se tiene la costumbre de succionar con manguera la gasolina o el ACPM. Entonces, no, vomite para que se le salga el líquido. Entonces resulta que el líquido ya entra al estómago, se mezcla con los ácidos del estómago, genera una reacción y al volver a salir, pues va a generar una irritación de la vía digestiva. Entonces, por eso es importante colocar cuáles son esas medidas de primeros auxilios en la etiqueta que vamos a colocar en los recipientes. También puede ser en el caso de salpicaduras en los ojos, entonces lave con abundante agua de manera continua durante 10 minutos. Porque a uno le dicen lave con abundante agua y uno simplemente se aplica agua y ya. Entonces aquí la intención es poder hacer una extensión de ese lavado. Se lava, vuelve y se echa un poco de agua, descansa un poco la vista, vuelve y se echa un poco de agua. Y así con el fin de poder disminuir la concentración de esa sustancia en la vía ocular. Todas estas recomendaciones vienen en las hojas de datos de seguridad. Estos son los pictogramas que se conocen del número naranja, del libro naranja de Naciones Unidas, que se utiliza para el transporte de mercancías peligrosas, ¿sí? Y esto es lo que nosotros encontramos en algunos escenarios cuando hacemos inspecciones y acompañamos a las empresas a evidenciar cómo es el manejo de las sustancias químicas. Por eso es tan importante hacer la identificación de cada producto. También se debe tener en cuenta que la norma del sistema globalmente armonizado ha establecido que no está permitido utilizar recipientes de alimentos, bebidas o similares para el almacenamiento o el reenvasado de sustancias químicas. Y comúnmente se hace reenvase en botellas de agua, en botellas de gaseosa, del amonio cuaternario, del alcohol que se está utilizando, de productos que generan fragancia, del hipoclorito ya diluido. Entonces, no se deben utilizar porque pueden llegar a confundirse pues con una bebida, una bebida comercial, ¿sí? Entonces, no está permitido. Entonces, la intención de poder colocar una etiqueta en cada uno de los recipientes que se tengan, eh, es con el fin de evitar llegar a oler directamente el producto o adivinar cuál es la sustancia cuando no me genera vapores, cuando no me está generando ningún olor. ¿Listo? Esta etiqueta, que es el modelo NFPA, también me indica que hay un peligro para la salud, pero yo no sé cuál, ¿sí? Me indica que es inflamable y en qué grado, el color rojo, pero lo que a mí más me interesa desde seguridad y salud en el trabajo y desde ARL es poder identificar cuál es ese peligro en la salud que me ocasiona cuando yo tengo el producto en la mano. Entonces, para eso utilizamos los pictogramas del sistema globalmente armonizado. Si es un hipoclorito, yo reviso, el hipoclorito es corrosivo, entonces acá tengo el pictograma de la sustancia corrosiva. Si adicionalmente el amonio cuaternario, el amonio puede ser irritante, listo, entonces yo le coloco el pictograma del amonio de irritación cutánea. Si hablamos, por ejemplo, de los combustibles,
gasolina, CPM, tiner y otros derivados, entonces, resulta que son peligrosos por aspiración. Si yo inhalo los vapores concentrados en un espacio cerrado, me puedo desmayar, puedo tener efectos muy adversos en mi salud y por ello entonces yo debo colocar que ese rombo, ese pictograma que es peligroso en caso de que se genere aspiración. Entonces, esta es la identificación que es importantísima hacer cuando se están comunicando los peligros al manejar las sustancias químicas. Cuando yo hablo de manejo seguro o cuando se habla en seguridad y salud en el trabajo, de un manejo seguro es poder, antes de utilizar la sustancia, tener toda la información de cómo se debe manipular, cuáles son los elementos de protección que debo utilizar. Que no, que eso esto, usted lo diluye en agua o eso ya se utiliza así porque la persona lleva 10, 15 años manejando las mismas sustancias. Entonces, en este momento en prevención, lo que buscamos es disminuir cualquier probabilidad de riesgo, independiente de cuántos años lleve la persona manipulando estas sustancias químicas. Entonces, debo informarme, debo capacitarme, debo buscar más información de cómo manejar adecuadamente los productos con el fin de que no me generen un daño a mi salud. Es posible que en 10 o 15 años nunca haya pasado nada, pero recuerden que hay efectos que son crónicos y que van apareciendo a los 20 o a los 30 años de haber estado en contacto con la sustancia y más cuando vienen en contenedores presurizados como los gases o cuando se trabaja con productos que generan vapores como los que ya hemos mencionado. Entonces, de allí la importancia que para poder hacer un manejo seguro tengamos a la mano la información, que tengamos las hojas de datos de seguridad o las fichas de datos de seguridad de estos productos. Es una herramienta valiosísima para todo aquello que tiene que ver con prevención de eventos. La hoja de datos de seguridad me indica cuál es el peligro a la salud, me indica cuáles pueden ser las medidas de primeros auxilios en caso de contacto con ojos, con piel, por ingestión, por inhalación. Tengo una forma de actuar, pero también me indica qué pasa si se me derrama la pimpina de ACPM, de gasolina, de hipoclorito, de manera segura esa sustancia que se me acaba de derramar, que se me acaba de verter en el ambiente de trabajo o en cualquier ambiente. Adicionalmente, me da información de cómo manipularlo y cuáles son los elementos de protección que necesito para manipular el producto. Y no está de más revisar también la toxicología o la parte toxicológica, la información toxicológica que me brinda la hoja de seguridad. Entonces yo identifico si dentro de los componentes de la sustancia química o dentro de la sustancia un contacto con una sustancia sensibilizante, tóxica, cancerígena, mutagénica, ¿sí? Entonces es muy importante hacer uso de esa información que se tiene y poder empezar a manipular de manera más segura la sustancia química. Entonces, en elementos de protección personal existe una gran variedad que nos brinda mucha protección, especialmente cuando el producto genera vapores, cuando el producto genera que son líquidos que generan algunas reacciones entre uno y otro. Por ejemplo, yo no puedo mezclar el hipoclorito con el amonio cuaternario porque son sustancias incompatibles, ¿sí? Pero si por alguna razón se mezclaron porque se me derramaron entre sí, pues yo tengo unos elementos de protección que me permiten poder recolectar ese derrame sin que me cause ningún tipo de efecto en mi salud. Entonces, como les vengo diciendo, el manejo seguro de combustibles y de estos elementos que ustedes tienen en su ambiente de trabajo no es más que poder analizar el peligro que esa sustancia representa para ustedes, cuál es la concentración que tiene, cómo está presente en su ambiente de trabajo y cuál puede ser el riesgo que ustedes pueden tener en cuanto a la manipulación del producto. Independiente de que yo solo trabajo con combustibles, yo solo manipulo el hipoclorito, yo solo manipulo el amonio, independiente con cuál trabaje, incluso con el gas butano, que pues
por venir en una forma comprimida, por ser un gas, pues puede generar una explosión en caso de que no se maneje de manera controlada. ¿Listo? Dentro de la manipulación y actos seguros, entonces tenemos eventos que pueden ser accidentales. Eh, pero para estos eventos accidentales, pues utilizamos las hojas de seguridad que por lo general vienen las recomendaciones de cómo hacer la manipulación, de cómo hacer la recolección, como les decía, del caso de que se vierte. Pero lo que no nos dicen es qué puedo mezclar con qué. Tendría que ser muy analítico para poder revisar esta información. Entonces, si no estoy seguro de cuáles pueden ser las reacciones o si no está recomendado hacerlo, lo mejor es mantenernos eh, aislados en el caso de llegar a mezclarlo. O sea, lo mejor es no mezclar si yo no conozco cuál puede ser la reacción que la sustancia pueda generar. Entonces, es importante que podamos nosotros identificar cuáles son esos actos inseguros que yo estoy cometiendo actualmente para generar una mejora en la manipulación de los productos. ¿Realmente estoy utilizando los elementos de protección como se debe? ¿O me los pongo porque, ay, para que no venga la de seguridad y salud en el trabajo aquí a molestar y a ponerme ahí una falla porque no los utilicé? Recuerden que al ser elementos de protección personal, estos lo que me brindan es una disminución del factor de riesgo al que estoy expuesto. Y cuando hablamos de accidentes laborales debemos recordar que un accidente es aquel en el que se ve afectada mi integridad física, en donde se ve afectada mi salud por la presencia de esa sustancia química, sobre todo cuando manipulamos muchas sustancias que son inflamables. Como les decía en el caso del gel antibacterial, al parecer es sí, una sustancia inofensiva, la utilizamos todos, la llevamos en el bolso, en el bolsillo. Sin embargo, tiene una característica que al tener alcohol, pues posee un grado de inflamabilidad y es posible que en presencia de fuego se incendie, ¿verdad? Es una sustancia comburente. Pero como también manipulamos combustibles, pues es muy posible, y más cuando estamos en presencia de fuego, de pronto en actividades con calor, en actividades con llamas, como con el gas butano, la actividad que ustedes realizan, pues es muy, muy posible que se pueda presentar un evento. Entonces, la intención de esta charla es que ustedes disminuyan esa probabilidad. Eh, que si se presentó el más mínimo error y hubo una pequeña llama en donde no debía, analicen qué fue lo que pasó. Entre la jocosidad del momento, de pronto que, ay, usted se equivocó, ay, la embarró, mire lo que hizo, no sé qué, pues analizar también por qué se presentan esos actos inseguros que pueden llegar a generar accidentes laborales de gran tamaño, ¿sí? Y tener en cuenta que cuando se derramen varias sustancias, yo debo primero tener mis elementos de protección personal, porque si como vemos en la figura, esta persona llega a atender aquí, pues va a generar unos vapores que pueden llegar a afectar. Para el almacenamiento de las sustancias, lo que se debe hacer es tener en cuenta las condiciones del empaque, las condiciones del tamaño de la sustancia, con el fin de poder tener un almacenamiento seguro, ¿sí? Pero pues este caso ya va más en bodega y en almacenamiento. Listo, esa era la información que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Cuídense mucho y recuerden, toda aquella actividad que yo de pronto esté haciendo de manera inadecuada puede generar algún tipo de riesgo para mi salud. Que tengan buen día, cuídense mucho.